Dios. Allá del río, gloria al Señor. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Verdaderamente, más allá de la emoción, más allá de ser sentimentalistas, en verdad es un privilegio estar acá, es un honor, sobre todo, pues yo hace desde 6 años y medio más o menos me congrego acá. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, a mi pastor. Más allá de un protocolo que siempre se da, gracias a Dios, a mi pastor, en verdad estoy muy agradecido, es un honor estar acá. Un poco nervioso porque imagínense, en Titanes precisamente el pastor lo dijo todo y no sé cómo funciona el Espíritu Santo, porque la verdad es de que hoy no hablé con el pastor para nada en el día y el pastor dijo todo lo que trae en la mente, ¿verdad? Porque siempre uno, como es principiante aquí, uno pues está nervioso, ¿verdad? Pero con Titanes como el pastor, Henry, Isaí, o sea, de verdad que ellos predican bien, son muy buenos predicadores, ¿verdad? Entonces ahí hay que tratar de agarrar algo para poder compartirlo, ¿verdad? Y pues la verdad es que pues en eso venía pensando y dije, bueno, voy a obedecer lo que el pastor me pide. Quizá uno se puede sentir indigno, inmerecedor, pero no se trata de uno, sino que me vino ese pensamiento fuerte, se trata de mí y de mi iglesia. Y si el pastor llama, pues hay que obedecer, hay que hacer lo mejor posible, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues muchas gracias por haber venido, hermanos, que Dios los bendiga. Yo le puse a mi sermón de esta noche, amemos a nuestros enemigos, amemos a nuestros enemigos. Es un reto muy grande que nos pone Dios, amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Si con trabajo a veces pues tratamos mal a las personas que amamos, como a nuestros padres, a nuestra esposa, ¿verdad? Amar a los enemigos es más complicado, pero Jesús deja instrucciones en la Biblia de cómo hacer para lograr amar a nuestros enemigos. Y pues, entre todo esto, al que le conviene es a uno mismo, ¿verdad? Porque el beneficio de seguir la instrucción de Dios te permite control y dominio sobre la situación, sobre tu enemigo, y pues no te va a derrotar, ¿verdad? Yo lo he vivido, por ejemplo, en mi trabajo, ¿verdad? Pues mi compañera de trabajo es mi enemiga, ¿verdad? Pero pues siempre yo le pido consejo al pastor y en verdad les digo, no es algo emocional, no es algo sentimental. Ahí está el resultado, un dominio, un control, ¿verdad? Sobre la situación, sobre la persona, ¿verdad? Si me tiras indirectas, bueno, con mi jefa, yo le digo al pastor, pues pide reunión con tus 2 jefas y ella, pero ella me va a decir que soy un cobarde, un ponededos. No importa, hazlo. Y me temblaban las piernas, fui, pedí la reunión y en la reunión con pues nosotros 4, mis 2 jefas y ella, pues los nervios fueron desapareciendo al punto de que le tuve que decir así de frente, mira, yo no puedo cocinar las palabras, no quiero sonar grosero, le dije, pero yo no soy ni un retrasado mental, ni un niño de párvulos para no darme cuenta de las indirectas que tirás. Eso es de alguien inmaduro, de alguien vulgar, le dije. Entonces, desde entonces, pues, ahí he estado quietecita por la gracia de Dios, ¿verdad? Y porque en el trabajo hay que tener paz, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, el reto más grande es yo no molestarla a ella en el trabajo, ¿verdad? Y puede pasar con un vecino, ¿verdad? Que no lo deja dormir quizá, o puede pasar incluso con el desconocido en el tráfico. Uno quizá sin querer uno lleva la vía y uno va rápido y lo insultan por no dar la vía, o uno se enoja, ¿verdad? Yo pues ya tengo mucho tiempo de que mejor de verdad que ni bocino, me aguanto y pues solo hay que tener cuidado, ¿verdad? De no accidentarse como me pasó hace 2 meses y medio. Entonces, al final de cuentas, pues enemigos siempre van a haber. Yo con lo que quiero empezar es con el significado de la palabra enemigo. El significado de la palabra enemigo, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Que es lo oficial en cuanto al idioma español. La palabra enemigo, según la Real Academia Española, hay varios significados dependiendo del contexto,
pero el que nos interesa es como personas, como individuos. Dice, enemigo, persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Persona que tiene mala voluntad contra otro y le desea hacer mal. Eso es lo que dice el diccionario, ¿verdad? Podemos citar algunos sinónimos del significado de la palabra enemigo: adversario, contrario, rival, contrincante, oponente. Oposición vamos a tener incluso hasta en la casa, ¿verdad? A veces uno toma una decisión y quizá pues uno puede ser oposición para su esposa o la esposa para uno, ¿verdad? O incluso en la misma iglesia, ¿verdad? Tenemos oposición entre hermanos. Debemos de cuidarnos de eso. Como sea, pues siempre hay de alguna manera como esa oposición. No quiero decir de que seamos enemigos de muerte, pero sí hay oposición. Ahora, con las personas externas puede ser que se levante una enemistad de muerte, porque el enemigo te quiere matar, no solo físicamente, sino que quizá espiritualmente, emocionalmente. En mi caso, pues no me sorprendería si, por ejemplo, mi compañera de trabajo se alegrara si un día me despiden, ¿verdad? O si usted se lleva mal con el jefe, ¿verdad? Busca las razones para poder despedirlo, ¿verdad? O a veces si usted atiende a sus clientes, quizá usted está en el trabajo, si por ejemplo usted es agente de seguridad y la gente no comprende de que hay instrucciones donde usted está cuidando, se levanta un enemigo ahí, ¿verdad? Entonces, enemigos vamos a encontrar en cualquier parte. Entonces, los enemigos de muerte, pues son los que más dañan, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, los enemigos, yo quise decirlo así, nobles y de muerte. Los enemigos nobles puede ser así como los esposos, con los hermanos de la iglesia, entre padre e hijo, cuando hay cierta oposición acerca de algo, ¿verdad? Pero los enemigos de muerte están los pandilleros que se matan entre ellos, ¿verdad? Son enemigos de muerte, países en guerra. Yo puse compañeros de trabajo, vecinos incluso, ¿verdad? O el desconocido que usted se encuentra en la vía pública, en el tráfico. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los enemigos. Pero aquí lo más interesante es saber qué dice Jesús, o qué piensa Jesús de nuestros enemigos. ¿Qué piensa Jesús de nuestros enemigos? ¿Y qué dice Él que tenemos que hacer con nuestros enemigos? ¿Qué dice Él? ¿Cómo debemos manejar la situación? ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 44. ¿Ya lo tienen? El Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el primer punto quisiera tomar, me salió pues como que los 3 puntos que tengo del sermón prácticamente suenan a instrucción. Lo primero es: no le tengas miedo a tus enemigos, mejor gánalos para Cristo. No le tengas miedo a tus enemigos, mejor gánalos para Cristo. Tus enemigos no fueron enviados para destruirte, sino que Dios te envía a ti, a ellos, para que intercedas por ellos y puedan salvarse, porque el Señor está muy interesado en salvar sus almas, así como te salvó a ti y a mí. Así que tenemos que interceder por ellos y predicarles con nuestro ejemplo el Evangelio de Cristo. Tenemos que predicarles con nuestro estilo de vida quién es el Señor Jesucristo, para que lo puedan conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo intercedemos por nuestros enemigos delante de Dios? De 2 formas. Una sería orando por ellos, y la segunda, predicándoles el Evangelio de Jesús, la salvación de Dios, ¿verdad? En lo primero, que es orar por ellos,
Vamos a Mateo 5:44. Ahorita es el texto principal del sermón. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y aquí está, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué vamos a orar? Para que Dios los toque, para que Dios suavice sus corazones, de tal manera que si ellos se arrepienten y si algún día se vuelven a Cristo y un día los vemos entrar por la iglesia, entonces ese enemigo va a desaparecer. Al final de cuentas, al que le conviene es a nosotros mismos, ¿verdad? Orar por ellos, para que nos dejen de perseguir, para que se conviertan a Jesús. Lo segundo, intercediendo por ellos, es predicarles de la salvación de Dios, que es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Para eso vamos a ir a Jonás 3, capítulo 3, Jonás capítulo 3. Quizá en este momento no estamos pasando una crisis así, ¿verdad? Que no tenemos actualmente quizá enemigos, pero si recordamos la instrucción, ¿verdad? Que es no temerles, sino que ganarlos para Cristo con nuestra conducta. Cuando llegue esa situación, vamos a saber qué hacer, ¿verdad? Nos vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer. Y si lo estamos pasando ahorita, como es mi caso, ¿verdad? Pues manejamos la situación, ¿verdad? En paz, en la paz de Cristo. Ya tenemos Jonás capítulo 3. Vamos a leer el capítulo completo, no es muy grande, porque ya dijimos orar por ellos, como dice Mateo 5:44, y lo segundo, predicarles de la salvación de Dios, que es el Evangelio de Jesús. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque se me olvidó hacerlo en un principio, que es Nínive era una ciudad de la antigüedad. Actualmente está ubicado, todavía existe, actualmente geográficamente existe en Irak, al norte de la capital de Irak. La capital de Irak se llama Bagdad. Al norte de Bagdad, pegado a Siria, está la ciudad de Nínive. Entonces, en ese tiempo, en el año 750 a.C., Nínive era parte de Asiria, el reino de Asiria, ¿verdad? Siria existe hoy actualmente todavía como país, ¿verdad? Ya no son potencia, pero existen. Entonces Nínive existe actualmente de manera física. Entonces vamos a volver al capítulo 3, ahora versículo 2, dice: el Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Ellos eran enemigos de Israel, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio. Eso de vestirse de cilicio hacían como ropa de metal, entonces se la ponían porque esa ropa lastimaba. Ellos se ponían como en forma de penitencia, ¿verdad? Como en forma de penitencia delante de Dios para humillarse, y pues algunos hasta se echaban ceniza, ¿verdad? Entonces se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, que es esta ropa de metal que lastima el cuerpo, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Es decir, les dijo que no comieran carne, ¿verdad? No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios,
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es increíble cómo personas que no son del mismo pueblo pues escuchan el mensaje, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que resaltar es que Jonás fue enviado a predicar como nosotros somos enviados a la vida de nuestros enemigos, con nuestra conducta, con no negar que vamos a la iglesia, con guardar nuestro comportamiento, ¿verdad? Con respeto hacia ellos siempre, y siempre decirles, pues, somos cristianos, ¿verdad? Y pues eso evangeliza. Entonces, si Dios nos envía a ellos, no es para temerles, sino que es para anunciarles la salvación de Jesús. Luego solo quiero tocar el capítulo 4 que dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y esto pues porque como era el pueblo enemigo de Israel, hay unos años después, aproximadamente 50 años después, existió el rey Ezequías. No solo en la Biblia, sino que usted lo busca en la historia, usted lo encuentra al rey Ezequías y al rey Sequinarab, que era el rey de Asiria de esa época. Todo está registrado, hay evidencias arqueológicas de estos dos reyes que convivieron, que querían pelear entre ellos. Entonces Nínive o Asiria, que era como Nínive era como la capital de Asiria de ese entonces, querían conquistar Israel, ¿verdad? Entonces el rey Ezequías pues vivió después de Jonás, pero hay que resaltar cómo Dios salvó al pueblo enemigo de Israel y envió a uno de sus hijos, que era Jonás. Así nos envía a nosotros a la vida de las personas, ¿verdad? De nuestros enemigos, a decirles que Cristo los puede salvar, ¿verdad? Hay que hacer eso, hermanos. Así que en conclusión de este primer punto, que era el más largo, les voy a decir de que ya está hecho. Tus enemigos no te van a destruir. Tu Dios no te dejará en vergüenza, así que no les temas, sino que gánalos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, que como les reitero, pues suena como instrucción, ¿verdad? Cuídate de tus enemigos. Ciertamente no hay que tenerles miedo, pero sí hay que mantener una distancia con ellos, ¿verdad? No hay que intimar con ellos, una distancia prudente, porque si intimamos podemos pelear con ellos, o vamos a tener una amistad que no nos conviene, ¿verdad? Es más fácil que lo malo influya en uno que uno influir en lo bueno, o con lo bueno en ellos, ¿verdad? Entonces, quizá más de alguno ha pasado por esa experiencia. Yo lo pasé, precisamente, y pues sé que es más fácil. Cuando entró esta compañera hasta me iba pues a divorciar de mi esposa. No porque yo anduviera con ella, sino que entró un espíritu así muy fuerte de división que actualmente está operando en la oficina. Una compañera que se llama Melissa López, hoy me enteré que renunció hace 3 semanas, yo no sabía por qué, porque le hicieron la vida imposible 4 mujeres, que es del grupo de esta muchacha. Entonces me contó mi compañera que le celebró su cumpleaños, la invitó a comer esta semana. Hoy se llama Yolanda, mi compañera que ella sí está ahí, me contó Yolanda que está en depresión. Está en una profunda depresión, Melissa. Mi esposa sabe quién es Melissa, la conoció, y a Yolanda también. Está en una profunda depresión. Es increíble cómo el espíritu de maldad que lleva a la gente puede destruir silenciosamente, porque la vida espiritual es invisible, ¿verdad? Bien dijo Pablo que la pelea no es contra la carne, ¿verdad? No es contra la persona, sino que es contra espíritus, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarse de los enemigos, mantener una distancia prudente, marcar un límite de respeto con ellos. Ni nosotros pasar para allá, ni ellos pasar para acá. Porque dentro de nuestra naturaleza pecaminosa es más fácil que ellos influyan con su maldad que nosotros influir con lo correcto en ellos. Quiero ir a 1 Corintios 15:33, pero no lo busque porque lo tengo en la traducción lenguaje actual y creo que la mayoría tienen Reina Valera. Esto para que sea más fácil de comprender el contexto. 1 Corintios 15:33 dice, en traducción lenguaje actual: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades
echan a perder las buenas costumbres. Entonces, con esa gente, mejor hablarles de Cristo y pues ahí nos vemos, ¿verdad? Buenos días, buenas noches, que le vaya bien y Cristo le ama. Luego, pues, tengo Proverbios, que también lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Proverbios capítulo 4, versículo del 14 al 17. Proverbios capítulo 4, del 14 al 17, en traducción lenguaje actual, dice: no te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansa hasta destruir a alguien, como lo hicieron con Melissa. En vez de comer, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festeja la violencia que comete. Es increíble cómo somos de malos. Si estando en la iglesia nos cuesta ser buenos, o poquito buenos, pues imagínense los que no van. Hay otro versículo que es Proverbios, también en traducción lenguaje actual, Proverbios 16, del 28 al 29. Proverbios 16, del 28 al 29, dice: el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Ahí sí que ninguna medida de prevención es exagerada, ¿verdad? No hay que involucrarse con esa gente. Mejor que sepan que vamos a la iglesia, cuidamos nuestra conducta. Si se pudo en su momento, le decimos, pues, ¿vas a la iglesia? No, pues deberías ir a la iglesia, ¿verdad? Cristo te ama, ya entregaste tu vida al Señor, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta a Dios en la vida y cosas así, ¿verdad? En su momento, cuando le hablé durante un año, yo insistí en todo esto. Después, cuando fue la bronca, que yo pedí hablar con mis jefas, mejor, pues a partir de ahí, ya nada, ¿verdad? Ya nada. Entonces, ella en la reunión me dijo al final: no creas, Reigar, que las cosas van a ser igual que antes. Menos mal, le dije yo, qué bueno, porque sí me parece que mejor tengamos nuestra distancia, ¿verdad? Que nos guardemos, ¿verdad? Ella en su vida, yo en la mía, y yo ya cumplí durante un año. Ella sabe que yo tengo mi esposa, sabe que vengo a la iglesia, y pues saben que soy cristiano, y por eso es de que, pues gracias a Dios, cuidando el testimonio, me respetan, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ahí sí que el querer como el hacer lo pone Dios. No es mérito de uno que yo tengo una buena conducta en el trabajo, es Dios el que me cuida, porque yo ya hubiera hecho un montón de cosas malas con las compañeras. Usted sabe que todo eso, con todo cara de carro chocado, dijo el pastor, así cuesta un poquito, pero gracias a Dios, ahora les digo de verdad, con toda solvencia moral y espiritual, ya no me cuesta. Bendito sea Dios, ya no me cuesta. Ya no me cuesta, me enfoco en lo que me tengo que enfocar. Esto sí lo vamos a leer juntos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el segundo punto es: cuídate de tus enemigos? Vamos a Efesios capítulo 6. Cuídate de tus enemigos, este es el segundo punto. Efesios capítulo 6. En el versículo del 10 al 13, Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto hablando de que nos tenemos que cuidar de nuestros enemigos, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues esto sabemos de que las personas andan con mal espíritu, ¿verdad? Habitan en ellos malos espíritus, y eso es lo que nos da guerra, lo que nos da contienda. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Que nos sigan llamando hijos de Dios, que nos sigan llamando cristianos, ¿verdad? Que no digan, no, que muy cristiano, pues, y ahí de chismoso con la jefa,
¿verdad? No, yo le dije enfrente de mi jefa, le dije lo que pensaba de ella. Entonces, vamos a leer también el versículo 18. Dice versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Voy a repetir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí lo que se resalta, que esa armadura que tenemos espiritual es la oración. Entonces, si tenemos, sobre todo si hay broncas con alguna persona, tenemos que orar para que Dios nos haga mansos de corazón, nos dé esa fortaleza de no responderle como se merece, quizá, ¿verdad? Sino que responderle como somos, ¿verdad? Cristianos, pagar, como dice Jesús, con bien un mal que nos hagan. Pero aquí está la instrucción, sí se puede hacerlo. El punto número 3 es: hazte llamar hijo de Dios. Hazte llamar hijo de Dios. Es como la tercera instrucción. Hazte llamar hijo de Dios. Mateo 5. Vamos a leer ahora del 43 al 48. Mateo 5, del 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Aquí está, ya vieron. Hay que hacerle bien a los enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Aquí Jesús nos llama a ser extraordinarios. Saludemos con respeto, ¿verdad? Si está ahí el enemigo, pues buenos días, buenas tardes. Si me habla, pues vemos lo que es del trabajo, con respeto. Ahí sí que con cariño, ¿verdad? Con buenas palabras, ¿verdad? Manteniendo la templanza, la mansedumbre, la serenidad, el buen espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Y si estamos llenos del Espíritu Santo, o sea, tenemos que orar, va a ser más fácil, ¿verdad? Va a ser más fácil para demostrar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a respetar a los enemigos y los vamos a tratar bien. Y si te hacen un mal, pues paga con un bien, ¿verdad? Vamos a leer también Proverbios 24, solo me quedan 3 pasajes. Proverbios 24. Vamos a Proverbios 24, versículo del 17 al 18. Vamos a seguir llenándonos de las instrucciones de Dios, de su palabra, que en la boca de cualquier persona es bonita, ¿verdad? No solo en los principiantes como yo. Romanos 24, del 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre ellos su enojo. Vamos ahora a Romanos 12, del 19 al 20. Para la próxima le pongo divisiones. Romanos 12, del 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto
ascuas, que son brasas como el carbón, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea que les va a dar vergüenza, porque cuando uno tiene una brasa se pone rojo, va de la vergüenza, se pone colorado. Bueno, entonces, si usted le hace bien, como me pasó, ¿verdad? Que fue a tener a su bebé, fue suspendida por el ICS y acepté estar 2 meses y medio, solo turno de noche, que es matadísimo, ¿verdad? Pero pues yo para Dios hice eso, ¿verdad? Trabajar 2 meses y medio en lo que ella se fue a tener a su bebé, ¿verdad? El ICS la suspendió. Yo bien pude haber dicho que no, y pues hay que mire la jefa cómo se pues arregla, ¿verdad? Pero pues ahí sí que somos cristianos y como dice aquí en Romanos, ¿verdad? Los deberes del cristiano, ser extraordinarios, ¿verdad? Que la gente diga, este es extraordinario, me cae bien. Por último, para cerrar, hermanos, Mateo 5:9, y con esta me despido. Ya los aburrí. Mateo 5:9. Dice el Señor Jesús, son palabras de Jesús, hermanos. Jesús dijo así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cómo era el tercer punto? Hazte llamar hijo de Dios. Tenemos que tratar bien a los enemigos y ser pacíficos para ser llamados hijos de Dios. La gente nos va a llamar hijos de Dios y eso al final de cuentas va a evangelizar. Les va a dar, yo quiero ser como ese. Porque Lenin Velázquez se llama el jefe de los técnicos que andan instalando en la calle. Hoy que lo llamé y todo, él es católico, pero me dejó en espera y andaba en el carro, pero como que andaba con el radio y escuché que una hermana evangélica estaba predicando y hasta dijo otro compañero, porque nos enlazó en llamada tripartita, un compañero de ventas dijo, este Lenin se está santificando, dijo. Entonces uno influye, ¿verdad? Con silencio, con humildad, con sencillez y con simpleza, con buen testimonio, ¿verdad? Que glorifique a Dios, que glorifique a Jesús, ¿verdad? Entonces, la recompensa no va a venir de ellos, de los hombres. La recompensa va a venir de Dios, hermanos. Entonces, ahí no vamos a fallar. Es todo lo que tengo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Así, vamos a orar. Ok. Cierren sus ojos, hermanos.